Queridos amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciando una semana más en este mes de abril. Hoy un tema en universo místico muy interesante con mi querida Gala Somerville. A quien le doy la bienvenida. Buenos días, querida Gala, ¿cómo estás? Buenos días, Ale, muy bien, gracias a Dios, y saludando al auditorio también. Como siempre te digo, es una bendición vivir un día más, abrir los ojos a la luz de un nuevo día es un milagro, porque sabemos que hoy miles, millones tal vez ya no lo van a hacer. Y bueno, les habla su servidor amigo Alex Amaya. De verdad que, como lo dijiste, una gran bendición de hoy estar haber amanecido, abrir los ojos y abrirnos a un nuevo día. Hoy, más paso. Sé que hemos venido manejando y con mucho interés. Todos, absolutamente todos, hemos transitado por un duelo. Todos. ¿Sabes, Gala? Yo tengo la impresión día a día. Todos los días ganamos y todos los días perdemos. Todos los días entra alguien a nuestra vida, en la vida hay que soltar personas, en la vida hay que soltar cosas. Todo en la vida son ciclos. Y esos ciclos en la vida son pérdidas. O sea, porque vamos dejando continuamente cosas atrás. Los duelos es una forma de reconocer y lidiar con nuestras emociones. Pero hay que reconocerla. Y no solamente hay que reconocerla, hay que transitar nuestros duelos. Los duelos y todo duelo, sin duda, es un proceso normal. ¿No es así, Gala? Sí, Alex, mira, retomando otra vez el tema de los duelos, pues yo creo que la muerte es el último enemigo a superar en el ser humano, porque es lo único que el ser humano le tiene miedo. Realmente miedo. Entonces, yo que trato gente, que voy a ver personas a veces en su etapa terminal, me doy cuenta en sus ojos el miedo tan grande que tienen porque no han sido guiados y preparados para ese momento, aunque el alma y el espíritu de alguna forma te están mandando información, sí se requiere que las personas sean acompañadas. Porque yo pienso que es el único miedo que el ser humano tiene, porque es un misterio. Si la muerte es un misterio, entonces es algo desconocido. Nadie ha venido del más allá para platicarnos, ¿verdad? Ha habido experiencias de personas que han estado a punto de fallecer y que han tenido encuentros con túneles de luz, donde ven a Jesús, donde ven deidades de luz, ángeles, a sus seres amados ya trascendidos, y existen registros de esto hasta en películas y documentales y todo, pero realmente yo creo que al momento que tú como persona te estás enfrentando en los dos escenarios, porque hay un escenario del que va a partir y hay otro escenario de quien lo va a despedir, ¿no? Entonces los dos escenarios son completamente opuestos en su sentimiento, en su emoción, en su experiencia, pero completamente opuestos. Entonces a mí me gustaría hoy hablar un poquito, no profundo porque no se podrían, estaríamos más programas, de las 7 formas de fallecer y qué representa cada una a nivel emocional. Sí, con todo gusto, Gala. Me encantaría que nos revelaras esta reflexión acerca de los diferentes tipos de duelos que enfrentamos específicamente en el escenario de la muerte. Yo creo que por muy preparados que estemos para entregar el equipo, no deja de haber un cierto temor ante el paso que se va a dar. Uno. Dos, yo creo que por mucha madurez emocional que se tenga, la muerte de un ser querido siempre nos va a sembrar.
Nos cuesta mucho trabajo soltar, mucho trabajo dejar ir a la gente que amamos. Ojalá fueran eternos. Pero lo cierto es que la vida nos presta un ratito. Y también nosotros en este tránsito de vida estamos por un instante, ¿no? Y hay diferentes. A veces la muerte avisa ante una enfermedad terminal. Ante un largo proceso de enfermedad de decir, por Diosito, ya llévatela, ¿no? Ya está sufriendo, ¿no? Y son procesos dolorosos, pero donde te preparas. ¿Qué pasa cuando la muerte toca la puerta sin aviso y se arranca de tajo a un ser que tanto amabas? En los dos escenarios, dejar ir es sumamente complicado. Adelante, Gal. Bueno, Ale, mira, yo les llamo que son como puertas, ¿no? Eran 7 puertas, pero ahorita con la muerte de la eutanasia que en algunos países está ya aprobando, yo creo que sería como la 8ª forma de fallecer, pero bueno, realmente pues antes de esto eran 7, que es la muerte por asesinato, la muerte por suicidio, la muerte por enfermedad, por vejez, por accidente, por aborto, la muerte de cuna, y ahorita ya sería la muerte por eutanasia, ¿no? Entonces, cada una nos arrastra a un proceso profundo y difícil, ¿no? Profundo y difícil, donde tienes que lidiar en diferentes muertes, con diferentes emociones, no son iguales, aunque es un duelo y como dices es un proceso y el proceso necesita de un tiempo para asimilarlo. Sí hay ciertas emociones en cada una que pueden hacer la diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí si habláramos de la muerte del asesinato, ¿sí? En la muerte del asesinato, pues esta muerte es súbita, es inesperada, tanto para la familia como para la persona. Y hay 2 fuertes emociones con las que lidia el familiar, ¿no? Que está viviendo el duelo, y es un resentimiento profundo a Dios y a la vida, y lidia muchísimo con el sentimiento de venganza, ¿sí? Que no sucede en otro tipo de muertes, ¿no? Imagínate que aparte de que fallece, tienes el coraje, el deseo, ¿no? De saber si escapó, pues el que lo mató, lo asesinó, pues te quedas con el resentimiento, con el coraje y el deseo de conocerlo y ahorcarlo, ¿no? Y cuando sí se conoce y se atrapa, pues ya sabemos que vienen procesos legales difíciles. Entonces, esta es una de las experiencias de duelo para mí más complicadas, porque conlleva demasiadas cosas, incluso se puede llevar años en casos legales de investigación, y la familia siempre está sujeta a un dolor, a un proceso legal, a un deseo interminable y profundo de venganza, más todo el proceso del duelo. Sin duda, me están diciendo del estudio que se escucha doble mi voz, ya lo había percibido, así que voy a hacer cortas las intervenciones para dejarle hablar más a Gala. En lo que esto se da doble. Gala, tienes toda la razón. Imagínate perder a un ser querido. El peor del caso, ¿sabes quién lo hizo? Cuando no sabes, de todo buscar a quien lo hizo. Y ese deseo de venganza, ese deseo de resentimiento, hace más agudo el duelo. ¿Por qué? Porque lo quieres vengar. O lo quieres vengar con la ley, o lo quieres vengar con tus propias manos. Y aquí hay aquí entra un sentimiento diferente. ¿No? O otorgas el perdón. Que qué difícil es otorgarle el perdón. Digo, por ese duelo.
Y resulta fácil decirlo, pero perdonar a una persona que tú sabes que hizo un daño inquebrantable a una persona. O sea, A una familia. Por ejemplo, a una mujer que violenta, que pudo haber sido tu madre, tu hija, tu hermana. ¿Cómo vas a ver ese tipo que le arrancó la vida y además de quisieras lo mismo para esa persona? Yo creo que son duelos y procesos que duran, se vuelven crónicos. Hay dos vías. El sufrimiento eterno en vida, que consume ese dolor, o el perdóngala. Pues mira, yo al dedicarme a duelos profundos, complicados, he visto todo tipo de duelos que vamos a ver aquí en estos 7, todos los he visto excepto la eutanasia. Bueno, sí he visto la eutanasia una sola vez, pero yo he experimentado con mis pacientes cada uno de ellos. Por eso es que conozco tanto, por tantos años, y como a mí me gusta lo complicado, el duelo complicado, en el duelo complicado entra este tipo de muerte. Entonces, pues sí, pocas personas otorgan el perdón, y al final, por ejemplo, cuando yo trabajo en la parte de la emoción, yo les digo, no es que perdones a la persona, porque seas Dios, ¿no? Realmente no lo eres. Dios es el que otorga realmente un perdón profundo, y aún así es misericordioso, ¿no? Aquí se trata de otorgar el perdón para liberarte tú, para liberar a la familia, al árbol genealógico de esa experiencia, ¿sí? Porque si no, nacen nuevos miembros de la familia que les traspasas ese resentimiento, y uno de ellos sí puede hacer algo, tarde o temprano vengarse, ¿no? Entonces, el perdón es para la persona, para encontrar una paz. No es realmente porque la otra persona tal vez se lo merezca, ¿no? Es realmente por encontrar una paz y no envenenar, ni envenenarte tú, ni envenenar a la familia, y poder continuar con tu proceso de duelo, porque muchas personas se quedan en esa etapa, en la venganza, maquinando cómo vengarse, y pues la mayoría no lo consigue. Entonces nada más se amargan y finalmente tienen que soltar, pero ya vivieron añísimos atorados y amargados. Por lo que me estás diciendo, se asume que el resentimiento pasa por generaciones. Es decir, se pasa por un proceso kármico. ¿Es correcto? Sí, lo transmites. Porque imagínate, si matan a mi esposo, tengo 2 hijos, cuando crezca yo le digo a los hijos. Y si uno de ellos me sale de un carácter fuerte, temerario, puede hacer algo. ¿Por qué? Porque yo al no sanar, yo le transmito ese mismo odio, ese mismo deseo de venganza, y a lo mejor uno de ellos sí lo hace. Entonces, y ha sucedido, lo sabemos que ha sucedido en muchas historias, ¿no? De personas que van y se vengan, van y matan, y hasta matan a más personas si pueden. O sea, la venganza es uno de los sentimientos más misteriosos, más aberrantes en el humano, y este tipo de duelo lo despierta su poder maligno, su poder cegador. Me quedo con una frase tuya que dice que perdonar libera. Así es. Si quieres transitar mejor. Y pues bueno, ahorita pasamos al siguiente, pues aquí entramos al suicidio, ¿no? Este sí lo he vivido mucho con pacientes. Hay 2 tipos de suicidio, ¿no? Hay un tipo de suicidio, presuicidio, por decirlo así, o muerte anunciada, es donde la persona anuncia que se va a suicidar. Y hay otro donde lo avisa. Por decir, uno es una crónica de una muerte anunciada y el otro es un suicidio súbito, ¿no? Y aquí entran varios sentimientos. Sí, uno de los más fuertes, obviamente, es la culpa, ¿no? Ese es el sentimiento con el que más lidia la persona, la familia. Otro es la vergüenza y el prejuicio de
ocultar esto como un secreto, si se puede, ¿no? Si se puede ocultar y decir a las demás personas que no fue así y que solo quede en el centro de la familia como un secreto que no se va a revelar, pues ahí entra completamente el prejuicio, la vergüenza, y son muy fuertes y son secretos que se pueden cargar generaciones. Y la eterna pregunta de por qué y qué hice mal. Esas son las dos cuestiones que tú te haces, especialmente cuando es un hijo o un ser muy amado. ¿Por qué se arrancó la vida y qué hice mal? ¿Sí? Y una de las cosas importantísimas que las personas deben de saber, que una persona no se suicida de un día para otro, ni de una semana para otra, ni un mes para otro. El suicidio es el descuido de una depresión silenciosa y profunda. Es la conclusión. Nadie dice, ay, no sé, me terminó mi novio, me voy a suicidar. No, o sea, hay eventos que recargan esa emoción que ya traes arrastrando por años y detonan en el suicidio, pero no es algo que la persona hace rápido, que piensa rápido, es la conclusión de una severa depresión no atendida. Fíjate, Gala, hace años, hace como más de una década, tuve un encuentro con un amigo que lamentablemente se murió. De hecho, conté la historia en uno de mis libros que se llama Las Figuras del Alma, Rostros de la Esperanza. Él muere un viernes. Él se quita la vida un viernes. Pero 3 días antes él me llama. Recuerdo que yo estaba en una plaza comercial comprándome un cinturón, iba a tener un evento y quería llevar un buen cinturón. Y me habló por teléfono y él expresó el deseo de verme. Puedes tratar con alguien, pero él ese día me pidió hablar conmigo. Evidentemente yo estaba haciendo una compra, pero no llegué a magnificar que era lo que él me quería compartir, que era lo que me quería decir. Me dijo frases un poquito extrañas, lo tomé como una charla de cortesía, pero me dice, me urge verte, quiero verte. Y de pronto en tu mundo ocupado revisas tu agenda y lo resuelves con pronto te voy a ver. Claro. Agendamos. Lo que yo no pude reconocer fue el sentido de urgencia. Me entero que el viernes muere, no sabes cómo me dio cuenta. Pensé que tal vez, bueno, sé que hay cosas que tienen que ser como deben de ser y no pueden cambiar. Y de ninguna manera yo hubiera querido que esta situación se diera. Pero sabes que el proceso de duelo con ese amigo fue muy largo, porque tuve la culpa y pensé que pude haber hecho mal lo que hubiera cambiado de ver el chip por el que le estaba pasando. Entonces imagínate si eso es para un amigo, ¿qué no pensará la familia? Estaba casado. Tenía sus padres, a sus hermanos. Todos los que pudieron pensar que tal vez había algo más que hacer y no estuvo en sus manos, se queda ese sentido de culpabilidad, Gala. Sí, te digo que lidias con la culpa y con el prejuicio, ¿no? Especialmente eso sucede en las familias de altas esferas, de fama, que no quieren que hagan escarnio. De hecho, no tiene mucho que se suicidó el hijo de una líder de Radio Fórmula. No puedo mencionar su nombre, pero yo sé que se suicidó y no salió así. De hecho, yo se lo dije cuando me preguntó la verdad. Me dijo, dime la verdad, y le dije, la verdad,
se arrancó la vida y no salió así. No salió así en las noticias, manejaron otra cosa completamente diferente. Hasta el día de hoy se guardó como un secreto, pero esa persona se arrancó la vida. ¿Por qué? Porque entró en prejuicio la persona porque es famosa, porque está en un medio de comunicación y porque no quería que su imagen se manchara porque él era otro líder ahí, ¿no? Entonces, así es, queda el prejuicio y queda el secreto. Luego hablaremos de los secretos familiares, donde vamos a hacer un programa de por qué no se deben de guardar los secretos familiares, que la problemática profunda que trae no sacar a la luz los secretos familiares. Entonces, pues vamos a pasar, digo, va a ser muy rápido porque realmente nos podemos llevar un programa con cada tipo de muerte. La muerte por enfermedad, pues esta es la muerte más difícil porque aquí hay un proceso de que sí te va preparando, pero aquí lo difícil es cuando ves consumiendo a la persona. Eso es lo difícil, ¿no? O sea, aquí a mí se me hace una muerte muy noble, porque puede prepararse la persona y puede prepararse la familia, pero aquí siempre queda ese sentimiento que acabas de decir. Siempre pensamos que pudimos haber hecho algo más. Siempre te queda ese sentimiento. El otro es, ¿por qué a él sí era bueno? ¿No? O sea, ahí hay un resentimiento con Dios y un resentimiento y cuestionamiento con la vida. ¿Sí? Y es una muerte, pues yo la viví con mi madre y ver que un cuerpo fuerte se va apagando, una mente brillante, porque mi madre era también psicoterapeuta y sanadora. Había estudiado muchísimo, muchísimo mi mamá. Entonces, verla consumirse, era una mujer que amaba caminar y terminó en una silla de ruedas por Parkinson. Entonces el proceso, yo la primera vez que vi a mi mamá sentada en una silla de ruedas, me fui al baño a vomitar. O sea, yo cuando vine a la silla y la sentamos y todo, o sea, a mí se me hizo un nudo en la garganta y dije, no, que mamá no me vea, que mamá no me vea. Y me fui a la parte de arriba a vomitar, la emoción, se me vino así un vómito de la impresión que me dio, porque ella lo que más amaba era caminar. Ella me decía, yo me siento mal y me voy a caminar al centro, yo me voy a caminar, camino y medito. ¿No? Entonces, es una muerte noble, pero es una muerte desgastante para la persona, pero más para la familia, ¿no? Porque bueno, tú viviste con el proceso con tu hermana, ¿no? Es noble, para mí la muerte más noble, más digna, pero la más difícil, porque se puede profundizar demasiado en un dolor que aparte no se libera cuando muere. Cuando muere comienza el verdadero proceso. O sea, la persona se libera de la enfermedad y eso es lo que uno hace que se resigne o diga uno, bueno, pues ya no está sufriendo, pero el verdadero duelo empieza para los que se quedaron. El duelo es siempre para los que se quedaron. Fíjate, Gala, que mi hermana, en paz descanse, lo que le preocupaba cuando ella partiera, es que a mí me van a dar en este de transitar al siguiente nivel. Me van a dar pastillas para el dolor. Y lo único que me duele, lo único que me pesa es que para los que se quedan, no hay una pastilla que cure el dolor, una ausencia. Y lo que acabas de decir también, que liberarse ya del dolor, no, vuelvo a lo mismo, es una liberación. Y al transitar el dolor ya superarlo, para quien se va, es una liberación. Pero eso se queda con la familia. ¿Sabes que mucha gente me comentó en uno de los programas que hicimos de los
algo que dio mucho consuelo es que hemos comentado que ver morir a alguien y acompañarlo en sus últimos instantes es un regalo. Es un regalo del destino. ¿Con qué más tiene que ver aparte del regalo? ¿Cómo es que se otorgan estos privilegios? Son pactos que ya traes de vidas pasadas y lo vuelves a hacer en esta vida. Por ejemplo, si tú en alguna vida pasada asististe a alguien en su fallecimiento, tal vez esa persona ahora te regrese el favor asistiéndote a ti cuando te toque irte, ¿sí? Entonces, son privilegios que nos vamos ganando y todo es a través del amor. El amor y el don de servicio. Cuando Dios ve que tu corazón tiene una profundidad en su amor y en su sinceridad, pero que es servicial, porque hay gente que es amorosa pero no es servicial. Entonces, que tienes ese don de servicio, de ayudar, te permite no solo ver a tu familia, me permite lo que me ha permitido a mí, a ver miles de personas, a prepararlas para que se vayan. O sea, no solo una, te manda, no sé, muchas, no sé cuántas he visto en 11 años, imagínate. Hago talleres de 20, 30 personas a veces, entonces es mucho las personas que uno puede asistir. Entonces ese es el don de servicio, y que tengas un pacto de lealtad con la persona, de yo voy a estar contigo cuando te vayas, ¿sí? Y lo que yo te dije de tantos hermanos, y a veces le toca al menos inesperado, ¿no? Porque a mí, mi hermana la mayor, me acuerdo, mi hermana Joana decía, no, ella no va a poder, no. De hecho, hasta le encargó a la enfermera que cuidaba a mamá que ella hiciera todos los trámites y ella viera todo. Y yo hasta dije, ese día yo me enojé, yo le dije, oye, ¿por qué estás dejándole algo tan especial y familiar a ella, que es enfermera, y pues yo soy su hija? Y me dijo, no, es que tú no estás capacitada. Y yo le dije, pues eso déjaselo a Dios. Eso déjaselo a Dios, Él decidirá. Y ese día precisamente que pasó todo, descansaba esta chica. Y fui yo la que estuvo ahí, ¿no? Ella llegó después, pero sí, yo estuve ahí. Todavía encontré su cuerpo tibiecito, acaba de fallecer, tenía unos 5 minutos cuando yo llegué. Entonces, sí se lo gana uno definitivamente, son acuerdos, pero es porque el corazón tiene eso, amor y servicio. Si no tienes esas cualidades o esos frutos del espíritu en el corazón, puedes estar seguro que no te van a elegir. Tienes la habilidad no solamente de ver este enfoque psicológico, sino este enfoque kármico, este enfoque del espíritu. Por eso hay cosas donde hay algo que rebasa la psicología. Hay algo que rebasa la mente. Son cosas que no entendemos. ¿Qué sugerirías a las personas que están presentando un duelo de la muerte de un ser querido? Para poder transitarlo en la forma más sana y gestionar sus emociones de forma correcta. Bueno, les diría que si son personas que pueden no tanto solventarlo económicamente, si pueden ir con alguien muy preparado sería mejor, si no, pues que acudan a un tanatólogo, existen en las diferentes instancias del gobierno, decirles que este es un camino que no se transita solo, que no se puede, es un camino donde tenemos que ir acompañados de la mano de un profesional y de la mano de los seres amados que puedan estar ahí con nosotros, y que hay que tener mucho cuidado en los miembros de la familia que tienen depresión, adicción o discapacidad, porque ellos aparte del duelo están lidiando con estas cosas emocionales, ¿no? Pero definitivamente eso es lo que yo les diría, ese dolor tan grande que queda, que es el dolor de la ausencia, la pérdida y el sentimiento de lo que no pudo ser. Yo en especial lo saco en las terapias
psicoterapias espirituales que doy para duelo, se te quita para siempre. De hecho, yo les digo a las personas, traes una foto, y algunas han permitido que las grabe y empiezan a llorar viendo la foto, ¿no? Y ya cuando regresan de la psicoterapia les veo que vean la foto, ya no pueden llorar, no pueden sentir más que gratitud, amor, regresan mágicamente. ¿Por qué? Porque sí, como tú dices, no existe una pastillita, pero sí existen otras alternativas, porque realmente ese dolor no es de pastilla, Ale. El dolor del alma y el dolor del corazón, el dolor del ser, no se cura con medicina, se cura con amor. Nos acabas de regalar. Me quedo con la palabra. Y me quedo hay cosas que solamente se construyen a través de el asistir, el servicio, el estar, y que no es otra cosa sino una expresión de amor. Así es que bueno, y pusiste en la mesa otro elemento que me lo llevo en el corazón. El enfoque de gratitud. Hay cosas que nunca vamos a terminar por entender al misterio del amor. Pero el proceso de aceptación dentro de lo que es el manejo del duelo, que al final pues ya es el proceso final, el aprender a aceptar con gratitud, aprender a aceptar con amor, aprender a entender pues que en la vida y la muerte no hay polos, ¿verdad? Hay salud, hay enfermedad, hay gente buena, hay gente mala. Pero cuando nos enfrentamos al misterio de la muerte, el aprender a soltar, el aprender a decir adiós, aprender a agradecer a un ser divino, de nuestro ser, a ese ser por los años que nos regaló, por el tiempo que estuvo con nosotros, y el guardar en la memoria a esos seres con infinito amor en nuestra mente, hace que cambiemos el chip de ese disco rayado, de esa nota discordante, donde en lugar de maldecir, en lugar de reclamarle a Dios, ¿por qué te lo llevaste? Me gusta la frase. Él cumplió su proceso, o ella mientras estuvo a nuestro lado. En cualquier tiempo, mucho, poco, que lo tuvimos, habremos de agradecerlo y recordarlo con amor, Gala. Así es. Pues continuamos con los duelos. Pues bueno, el otro duelo pues es también uno de los más llevaderos, que es la muerte por la vejez, ¿no? Que mueren de viejitos. Y pues en este duelo es un duelo más transitado de una forma más liviana, más fuerte, porque ahí la persona acabó con todos los procesos que un ser humano puede venir a vivir, ¿no? Que es nacer, reproducirse, envejecer, morir, ¿no? Entonces, cuando la persona pasa por todos sus procesos naturales de vida, pues la muerte es muy aceptada. De hecho, hasta hacen bromas, ¿no? Ya está robándonos oxígeno, ¿no? Entonces, hasta se hacen bromas cuando la persona ya es muy grande. Y también sucede en estas muertes, en esta muerte en especial, algo que no sucede con las demás. Sí te nace un sentimiento de honor hacia la persona, se convierte en algo como honorífico, ¿no? El significado de haber logrado llegar, no sé, a los 90, 91, 100, 105. Entonces las personas se vuelven como honoríficas. Las personas, su legado normalmente es muy significativo porque dejan mucha sabiduría en el camino, muchos consejos, mucha sabiduría. Y también, pues, son las personas más resilientes, ¿no? Porque imagínate llegar a los 100 años, a los 98, híjoles, es una muerte para mí
dignificación humana, más que despedir. A mí se me hace como que es algo que necesita honores, no sé, algo muy especial cuando viene la vejez, la muerte por vejez. Y sí hay tristeza, ¿no? Porque pues es un cuerpo también que se está apagando y pasas a verte al espejo, ¿no? De cuando, por ejemplo, cuando es un papá o un mamá, a mí me tocó a mi mamá cambiarle el pañal, cuando ella me los cambió a mí me tocó ponerla en su andadera cuando yo anduve en andadera, ¿no? A mí me tocó bañarla cuando ella me bañaba. Tengo un hermano, Juan, que la cuidó día y noche, 7 años sin despegarse de ella. O sea, una cosa fuera de serie, pero sí, mi hermano con una enorme humanidad y amor a mi mamá y lealtad y servicio. O sea, sí, antes ella nada más permitía que la bañara mi hermano, mi hermana, y al final lo permitió conmigo, pero conmigo lo hizo más por necesidad, ¿no? Pero ella al que le dio, porque para ella su cuerpo era sagrado, era mi hermano, ¿no? Pues digo que eso se gana. Yo sí lo viví con mi mamá, pero fue así más como que pues báñame, pero no porque quiera, sino porque necesito. Y mi hermano sí era, pues yo creo que en otra vida fueron esposos o algo, porque era un amor muy, muy especial. Entonces la vejez es la muerte que deja dignificación al que se va y al que se queda con la sabiduría y la sabe aplicar, con la sabiduría de esa persona. Qué difícil, Gala. Bueno, qué difícil y qué complejo es asistir a un adulto mayor. Uy, súper cansado, sí. Porque tiene sus propias ideas. Bueno, pues, a veces se vuelven idiáticos. Y qué reto para quienes transitan este proceso hasta que llegan sus últimos días por vejez. El desarrollar por un lado más el amor, la paciencia, la empatía. Bueno, muchísimos hay muchos retos cuando tenemos un adulto mayor que está transitando hacia su último paso. Dice Michael, excelente inicio de semana, excelente invitada, destacado conductor y mentor, gracias. Muchísimas gracias, saludos, excelente. María Concepción Patrón Rey, siempre un gusto escucharlos. Gabriela Fernández, un abrazo, no perderé la repetición. Dice Leti Guerrero, buenos días, qué gusto verlos juntos. Nos está viendo Lupita Nava. Le abrazamos, gracias por seguir el programa. Voy a topar un poquito nuestra imagen, Reina. Me has impactado con esto. Mi esposo. Asistí a otras personas que morían, no podían levantarse, bañar. Y llegó un enfermero a ayudar. Era alguien hermoso, con unas posibilidades. Lejísimas las gracias, lo busqué. Nunca más a volver a ver. A los días, mi esposo murió. Entonces, gracias por compartir esta experiencia. Adelante, Gala. Pues bueno, la muerte por accidente es otra de las muertes dificilísimas, porque es una muerte igual inesperada, ¿no? Queda ahí un sentimiento de impotencia, enojo, pero el sentimiento más relevante es la angustia y la expectativa de no saber si sufrió, si padeció mucho dolor, si al momento que sucedió el accidente pudo, pues, pedir auxilio aunque no haya llegado. La angustia de saber qué pasó minutos antes es uno de los dolores más difíciles que acompaña a las personas en este duelo, ¿no? Dependiendo, hay muchísimos tipos de accidente, ¿no? Pero cuando es una muerte, por ejemplo, por quemadura, ¿no?
cuando es una muerte lenta, no sé, que chocan y encuentran el carro hasta los 4 o 5 horas y la persona estuvo atrapada horas viva. O sea, depende muchísimo las horas en que la persona quede viva después de su accidente, lo que provoca en la persona, obviamente pues en la persona que vive la experiencia de hacer algo tremendo, fuertísimo, pero es el nivel de angustia que la persona conlleva porque quiere saber. A mí siempre me preguntan cuando veo este tipo de muertes, oye Gala, ¿puedes ver si mi hijo sufrió, si murió rápido, si se desangró rápido? O sea, unas preguntas que me hacen, que la verdad es que tienes que estar súper preparado porque hasta a mí se me hacen nudos en la garganta, ¿no? Pero con lo que yo hago, en lo que yo trabajo, en el trabajo que yo, gracias a Dios, puedo hacer, te contactas y ellos mismos te dicen, mira, lo vivía así y así, pero hubo algo en mí que me hizo que no sintiera tanto dolor. O sea, como que sí son asistidos aún en este tipo de muertes, pero siempre esa es la pregunta que a mí me hacen las personas. ¿Sufrió? ¿Cuánto sufrió? Y sí, luego tengo las evidencias. Oye, pues es que sí fue muy rápido, fue así, ¿no? Pero es la angustia del no saber cuánto tiempo sufrió antes de partir, lo que persigue a las personas, esa pregunta sin contestar. Toda muerte intempestiva nos increpa, nos cuestiona. Qué difícil es para una persona irse en esas condiciones. Y qué difícil es entender la muerte cuando la vida nos arranca a un ser de tajo. No tuvimos porque quedan muchas cosas pendientes emocionalmente. No hay nada más sanador que tener la oportunidad de despedirte, que haya habido ese proceso. Por eso dicen con mucha frecuencia, nunca te vayas enojado de casa. Nunca te vayas sin decir. Siempre creemos, Gala, que vamos a volver a encontrarnos con una persona. Hay accidentes y cosas que tú dices, fue a la horrera, fue al mercado, fue de compras. O sea, ¿en qué momento pasó una persona fuera de sí, en estado de ebriedad, tuvo un descuido y acaba atropellándote en la acera o de pronto un accidente en moto, un accidente automovilístico, una caída inesperada de un lugar, se cayó de cabeza en lugar de... Bueno, yo mismo he pensado en días recientes que la caída que sufrí pudo haber sido peor. ¿Qué pasa si de esa altura de casi 4 metros me caigo de cabeza? Si poniendo cadera, pierna y brazo, había una herida de en la cabeza. ¿Cuándo? ¿Por qué? Y esto es algo místico, es misterio. Cuando la vida sí decide que se dé ese paso, ¿no? O sea, que haya verdaderamente una tragedia. No deja de ser una tragedia. Y una tragedia que pulsa toda la vida, Gala. Pues sí, esta es una de las muertes también dificilísimas. Te digo, depende mucho el tipo de accidente, ¿no? Por ejemplo, yo he visto mamás que los hijos impactaron en una moto y fue rápido, pero hay otros que están en una agonía y no los rescatan a tiempo y sufren muchas horas. Entonces, esa es como la parte donde la familia queda muy, muy lastimada, ¿no? Pero te digo que todo se puede sanar, de verdad todo se puede sanar. Se puede llegar a la sanación,
a través del amor, la comprensión, el perdón. Entonces sí se puede. Y pues bueno, ahorita vamos a una de las muertes que es difícil, que es el aborto, ¿no? Que quiero que hagamos un programa del aborto, Ale, más adelante. Sí. Yo, híjole, tengo, no sabes, cuantísima experiencia de tratar chicas que vivieron abortos. Entonces el aborto es otro, pero el aborto es el más kármico de todas las muertes. Sí, porque interrumpes la voluntad de Dios, el proceso de la vida, y transgredes la vida. Lo que, o sea, esa es la muerte más kármica precisamente porque transgredes la voluntad de Dios, de que Él es el único que decide cuándo te vas, ¿no? Dicen que Dios da la vida, Dios la llama otra vez, la arrebata, se la lleva. Pero cuando el ser humano quiere tomar el lugar de Dios y decide por Él, se hace un karma fuertísimo. Ahora, hay aborto inducido, ¿sí? Provocado, y hay aborto natural. En cada uno es completamente diferente. El aborto natural es una experiencia muy dolorosa, que tardas mucho en recuperarte, y más si no buscas apoyo, y si el aborto lo vives en una edad donde no puedes comprender, o sea, que estés muy joven, o en una edad muy madura donde ya sabes que te va a ser difícil o no vas a volver a embarazarte. Entonces hay un abismo completo en la transición emocional de un aborto provocado a un aborto natural, porque el aborto, los dos dejan grandísimo aprendizaje, pero el aborto natural no deja karma, y el aborto provocado deja karma, pero fuertísimo, ¿no? Entonces, vamos a platicar rápido del aborto natural. El aborto natural son seres, ¿sí? Los dos abortos, en los dos tipos de abortos, ¿por qué sucede? Bueno, el aborto es, vamos a suponer que una persona tiene 2 meses para morir, o sea, vamos a suponer, va a morir el 10 de octubre y 2 meses antes, en agosto, alguien le arrebata la vida, 60 días antes. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que tu ciclo se queda sin cerrar, como un círculo que no cierra, ¿sí? Así. Tu círculo de vida. Entonces, al no completarse tu energía completa, no puedes trascender hacia la luz y hacia tu camino. Y te dejan en una especie de espera hasta que alguien de tu familia decida el aborto provocado. Entonces, cuando ven que alguien de tu árbol genealógico va a abortar, te dicen, mira, aquí puedes entrar. Esta persona trae esta experiencia de aborto en esta vida, la va a vivir y va a durar exactamente 60 días el embarazo, y lo va a desechar, y ahí tú puedes entrar como alma. Entras a esa vida, te sacan 2 meses, que son los 2 meses que te arrebataron de vida, y cierras tu ciclo. Entonces tú, como almita abortada, terminas tu ciclo ahí, y la persona se queda con el terrible aprendizaje del aborto, porque el aborto kármico, o sea, el aborto provocado es karmático, es de las cosas más horribles que yo he sanado en las mujeres, ¿no? Y mujeres que a veces ya no pueden tener hijos. O sea, que era el único, y les quitan la matriz, les vienen infecciones, son cosas espantosas, duran hospitalizadas, con vergüenza, con secretos familiares, algo horrible. Y he conocido chicas, Ale,
que he tenido que sanarles 5 o 7 abortos y tenerlos que liberar y ponerles nombre y regresarlos a la luz. Y algunas han hecho un trabajo tan enorme que han vuelto a tener bebé después, porque no pueden tener bebés ya, ¿no? Entonces, es un tema muy profundo, muy hermoso, muy profundo y delicado, pero estamos hablando porque es una parte de las muertes, ¿no? El aborto inducido y el aborto natural. ¿Y qué pasa con el aborto natural? También es el aborto natural es otro pacto, pero diferente, ¿sí? Aquí también haces un pacto con la persona, pero es diferente. Aquí la almita no viene a ocupar los 60 días que le arrebataron de vida. Aquí la almita viene solamente a cerrar un ciclo, también es kármico, pero como más noble, con el pacto que hace con la persona que vive un aborto natural, ¿no? Es un pacto también, pero es un pacto de aprendizaje, de valorización de la vida. Ahí es diferente. Ahí la persona, cuando aborta, no tiene culpa. Tiene nostalgia, tristeza, todo menos culpa. Entonces aquí normalmente son también seres que se van y que también asesinan o les pasa algo, casi siempre pasan los asesinados y les faltan pues esos días que la mujer está embarazada de terminar ese ciclo y vienen, los engendran, los abortan, pero como son abortos que no son provocados, no estás rompiendo ninguna ley de vida, le permites a esa almita cerrar su tiempo y tú te quedas con un gran aprendizaje de valorización de la vida y saber que sí puedes tener hijos. Normalmente en este tipo de abortos que son naturales, las personas sí vuelven a tener hijos. O sea, es muy complejo, un día haremos un programa de esto, yo sé que es complejo, pero yo, bueno, esto es lo que les puedo decir en breve por el espacio de tiempo que tenemos. Gala, claro que se distorsiona mucho mi voz, ¿puedes leer ese mensaje, por favor? ¿A que lea el mensaje? Por favor. Por favor. Ah, es que casi no lo alcanzo a ver, Alex. No, yo lo leo entonces. No te preocupes. Ok, sí. Bueno, es que se está escuchando distorsionada mi voz, es imposible arreglarlo durante la... Dice Guerrero, también puedo hacer todo lo que mencionas con mi papá. Cambiarlo, bañarlo, ponerle pañal. Untaba crema en su cara, en sus manos, le daba de comer en la boca, le curaba. Y a mi padre le daba sentimiento, que lo perdonara, que le daba pena. Yo le decía que no se preocupara, que no pasaba nada. Y yo lo hacía con mucho amor. Decía que no estaba bien con él, no sabía de mis sentimientos en ese momento. Bueno, pero nos están recordando esos gestos de amor y de asistir a otras personas. Quise retomarlo. Viene de un punto de los anteriores que se asistieron a las personas. Ya vamos a acabar de hablar en este momento de cuando se interrumpe la vida, que Dios irrumpe el proceso de vida de otra persona. ¿Y con qué concluimos, Gala? Bueno, el último, hay uno que es la muerte de cuna. Sí, en la muerte de cuna, pues esta es cuando los niños mueren sin explicación, no se sabe si se ahogaron, no se sabe, pero en esta muerte, pues sí lo que queda es el sentimiento o el término de lo que no pudo ser, ¿no? Y culpa también porque no lo cuidé, no me di cuenta. Y pues también es una muerte inesperada, difícil, y pues te queda toda la parte pues de todo lo que no vas a vivir, de todo lo que tenías preparado para vivir con ese ser. Es una muerte de las más, también pues es de las más tristes. Y la última es la eutanasia, pero esta muerte pues es una muerte que busca dignificar, ¿no? Dignificar en una persona su propia existencia. Si ya tu cuerpo no funciona, si ya tienes 3 órganos mal, especialmente los vitales, pues ya no vas a tener para nada una oportunidad de vida. Si tienes más de 2 sistemas del cuerpo dañados, vitales, tampoco. Entonces, esta es una muerte donde pues se puede dignificar, ¿no? La vida de la persona,
pues que si vivió y dio y a lo mejor fue feliz, pues no merece vivir un espacio de letargo, de enfermedad tan grave que la persona ya ni entra en inanición, en un estado de inanición, donde ya ni siquiera puede comprender nada, ni el día y la noche, nada, pero está sintiendo dolor físico. O sea, imagínate para una persona lo que ha de ser un dolor físico prolongado todo un día. O sea, yo creo que aquí sí entra la parte de la eutanasia y pues deja culpa en la persona que los ayuda, depresión, pero también les deja una gran enseñanza de haberles ayudado a decidir o apoyarles en esta decisión. Aquí en México todavía no está legalizada y hay una lucha por la legalización de la eutanasia, pero yo creo que sí es algo que debería de legalizarse, pero no sucede porque entra en una controversia religiosa, no espiritual, religiosa, ¿no? En el término donde hablábamos del aborto, o sea, se supone que Dios da la vida, Dios la arrebata, ¿no? Y cuando tú tomas esa vida por tu mano, entonces estás en contra de Dios o estás haciendo un karma, ¿no? Por estarte poniendo o igualando con Dios. Entonces, todavía hay mucho misterio y mucho estigma sí, poder aceptar este tipo de muerte, la eutanasia, pero yo sería una de las personas a favor, porque como tanatóloga yo he ido a ver personas en una inanición, así te lo digo, que parecen palillos, que ya no toman ni agua y los tienen ahí allagados, cambiándoles el pañal, pero no los dejan ir, pues porque están enganchados, porque no están preparados, porque qué van a hacer si se mueren y no están pensando en el dolor de la familia. Yo he llegado a ver personas con pañal que ya no comen, que apenas se abren los ojos, allagadas, y yo, ¿sabes qué he hecho? Así te lo digo, van a que las vea, yo las he ayudado a trascender sin decirles a la familia. Yo las he tomado de la mano y yo sé cómo se hace esto se hace en el chamanismo y yo lo puse en la tanatología, es el proceso para ayudar a la persona a romper todos los lazos emocionales de ella y de las personas que no la dejan ir. Entonces, cuando los ayudas, yo lo hago en 1 hora, es como una ceremonia. Lo he hecho 2 veces sin el consentimiento de las personas y ya nada me avisan al otro día que ya se fueron. Y otras sí me han dicho, ven por favor, no se puede morir, ya los doctores no pueden hacer nada por ella. Y sí se mueren a las horas, no pasan de 3 días, cuando se hace esto. Es el rompimiento de todos los lazos, tanto kármicos o energéticos, que atan a la persona emocionalmente y energéticamente, especialmente a grandes apegos y a grandes, se me falta la palabra, es el apego y la codependencia emocional, que no les permite a las personas ni dejarlos partir, y los otros están amarrados y no se pueden ir porque no los dejan partir. Querida Gala, gracias por este programa. Traté de hablar lo menos posible, dada la falla técnica del micrófono. Gracias, Juan Varela, por seguir este programa. Gracias al gran doctor Armando Enrique de Juárez Valencia. Efectivamente, este tema tiene muchas aristas. Para cerrar el programa, y lo acabas de decir casi puntualmente, pero creo que ahondes ya en esta conclusión. En muchas de las circunstancias hay personas que no se pueden, a pesar de que están allegadas, porque una persona se resiste tanto a morir, a pesar de que dice, bueno, es que no sabemos que está viva.
Yo veo dos aristas, pero tú ubicarás el tema. Las personas no se pueden ir. Porque hay personas que llegan y hablan. Y no dicen las personas correctas, las palabras correctas. No se pueden ir porque tienen... Y el saber qué decir es algo cuántico. Vete tranquila, todo está bien, no te preocupes, nos vamos a quedar bien. Se van a tener que tener las palabras correctas, pero tener ese desprendimiento para ayudar a la persona en ese viaje. Porque la persona cuando escucha las voces, aumenta la agonía. ¿Qué es la agonía? ¿Y cómo liberarse de eso? Pues mira, yo viví hace unos años una experiencia con mi amigo Guillermo Cabrera, que es un gran escultor, porque la mamá ya estaba así, allagada, ya no comía, ya nada, estaba en una inanición, un estado de inanición. Y yo llegué y platiqué con la familia, la mitad eran, creo, 5 hijos, la mitad quería que ya yo hiciera algo para que se fuera y la mitad no quería, eran 6, 3 y 3 querían y 3 no querían, ¿no? Entonces yo llego y empiezo a platicar con la familia y de repente me dicen que hay un hijo de ella en Estados Unidos que ya tenía 15 años que no veía. Y yo le dije, ¿ya le hablaron al chico? Sí, ya sabe, sí, pues ya lloró y todo. Le dije, ¿y ya se lo pusieron al teléfono a ella? No, es que ella ya, pues ya parece que ya ni oye, ya nada. Le dije, no, ella sí oye. Entonces, eso fue lo que yo sentí, que la señora necesitaba escuchar la voz de su hijo. Eso fue lo que, pues Dios me permitió ver, o me nació por la intuición, o mi corazón, no sé, eso fue lo que yo sentí que era. Y le hablan al chico, y le pasan a la mamá. No, y el chico llora y llora, y pues todos ahí llorando, mamá, te amo. Y yo le dije, dile que le grite, que le hable fuerte, para que él se sane en esta catarsis y para que ella lo escuche. Y le decía, mamá, perdóname que me fui, perdóname, no puedo salir de aquí, y ahí le va diciendo que estaba preso, ¿no? No se lo dijo así literal, pero dijo, estoy en un lugar donde no puedo salir aunque quiera, y dije, no, pues está preso, ¿no? Pero le dice, te amo, mi viejita, te amo, gracias por la vida. Me fui, y la señora falleció a los 4 horas, y tenía 2 meses en cama, 2 meses que ya no había forma, a las 4 horas. Entonces esa familia yo la quería mucho. 3 ya no me hablan, de hecho tal vez no quieren saber de mí, y 3 se fueron, estaban muy agradecidos. Pero ahí te das cuenta que las personas no se van porque tienen un pendiente definitivamente, y eso te ata aquí. Te puede atar un miedo, el miedo al más allá, te puede atar una culpa de no hasta que yo pida perdón, el no poderte despedir de alguien, y también porque quieres tú regalarle a la familia el que aprendan a valorar a las personas en vida, no cuando están en el lecho de muerte. Hay un aprendizaje, hay un pacto, cada muerte tiene un pacto. Así como hablamos que cada muerte deja diferentes procesos emocionales, cada muerte tiene un pacto, y cada muerte tiene que ver con tu forma de vivir. O sea, que mueres conforme lo pactaste y mueres conforme viviste. Si nos damos cuenta, la mayoría de las personas que mueren en accidentes son personas que tenían la vida muy acelerada. Mueren en moto, mueren en carro, mueren normalmente en cosas de velocidad. Las muertes por suicidio son personas que no le daban significado a la vida. No honraban a sus padres, no se honraban ellos, no honraban a Dios, no valoraban nada.
Entonces, si yo no valoro, me es fácil arrebatar algo que no valoro. Y así nos vamos yendo por cada una de las experiencias de muerte con 3 reglas. No puedes hacer absolutamente nada para detener un acuerdo que un ser amado hace con Dios de la fecha en que va a partir y la forma en que va a partir. Porque cada una, aunque no lo creas, así sea suicidio y aborto, están pactados en tus experiencias que vas a vivir en esta vida y vienen de otras vidas también. Entonces no puedes hacer nada. Ni aunque tengas el mejor doctor, la lana del mundo, los contactos, nada, no puedes hacer nada. Te vas con la fecha que te tienes que ir, a la hora que te tienes que ir. Nadie se va sin ser preparado. Hay gente que dice, ay, es que se murió mi hijo en una moto y yo no estaba preparada. Pero cuando empiezo a platicar con ellas, ¿no? Empezamos a sacar recuerdos y me dice, sí, efectivamente, y a veces sacamos más de 7 experiencias y recuerdos donde el hijo se estaba despidiendo de ella. Y varios sueños o sensaciones que ella sentía que algo iba a pasar, o sea, nunca nos vamos sin previo aviso ni preparación, aunque sea muy consciente o muy inconsciente. A mí en lo personal, por mis dones, las 4 personas que han fallecido que amo, las 4 me avisaron cómo. Y hasta una, que es mi madre, me dieron la hora. O sea, cuando estás muy preparado, sí, tienes ese privilegio de tener este lenguaje con Dios, esta comunicación. Pero si no, hay muchas formas en que te preparan, en que te llegan los chispazos, ¿no? Entonces no podemos hacer nada ante una muerte. Cada persona elige la puerta en que se va según la vida que vivió y según el aprendizaje que quiere llevarse y quiere dejar. Y también están las personas que te tienen que acompañar ese día. No hay más. La gente que muere sola, que nadie se despidió de ella, es que era muy egoísta. Nunca dio, no va a recibir en el gran día de su partida. O sea, son cosas muy profundas, pero para todo hay una explicación, Ale. Yo lo que les puedo reiterar es, no vivan su proceso de duelo solos. Si tienen oportunidad, pidan la más ayuda que puedan. Hay instituciones de gobierno, hay tanatólogos en todos lados. Si no tienen esa posibilidad, únanse por un tiempo al hermano más sabio, más comprensivo, más amoroso, más servicial. Busquen ayuda, no vivan esto solos, no se encierren. No piensen que solos van a poder, porque esto no se puede solo, porque yo siendo tanatóloga me pesó mucho la muerte de mi mamá y yo ya tenía 10 años dando hasta talleres, ¿no? Entonces, no se confíen, esto es algo que no se puede transitar solo. Querida Gala, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Sí, gracias, bendiciones a todos y nos vemos la próxima semana. Vamos a... Sí, 44, 27, 48, 83, 73 y gracias a todas las lindas personas que se conectaron, que nos regalaron sus comentarios y vamos a tenerles otro tema padre de interés. Gracias, pues muchísimo reconocimiento a tu sapiencia y a tu manera de brindarte. Nos vemos la próxima semana. No, gracias, Ale, por compartir y bendiciones a todos. Gracias. Adiós. Gracias.